you can see that adverbs can be single words or phrases. Or phrases. Okay, you can read. That's great. We saw this part in the last class. Esto vimos en la última clase, ¿no? Now, let's continue talking about this. How to make complex sentence with independent clause? You know? Teacher, ¿cambió de diapositiva? Yes, I change. No, seguimos en la misma. ¿Seguimos en la misma? Ay, no. Dejar de compartir. Voy a ver si es cuestión de compartir toda la pantalla. Escape with independent clause. Do you know? ¿Cómo podemos hacer oraciones, frases que sean independientes? ¿Y qué es una frase independiente? ¿Cómo podemos hacer oraciones más complejas? You know? ¿Llevaron esto a un lenguaje? Who wants to read the first part? This part. Ay. ¿Quién quiere leer la primera? A conjunction is Can I say that, something. teacher? Please. A conjunction is something which joins two sentences or two parts of a sentence together. Words like and, but, if, although, because, or which are conjunctions. Todas estas palabras, words like but, if, although, because, which are conjunctions. Do you know what conjunction mean? ¿Qué significa conjunctions o conjunciones? A ver, ¿qué es una conjunción? ¿Cuál va a ser el objeto de una conjunción en una oración? Unir, quizás. El poder relacionar ambas oraciones, o creo que es Yes. una preposición. Prepositions, conjunctions, prepositions, conjunciones. Sí, estaríamos también hablando de lo que conjunciones, ¿no? O linkings, que nos van a unir una con otra. Estaríamos también en eso. Pero en este sentido, no vamos a escapar también de estas porque nos van a ayudar a unir una idea con otra. Podemos llamarles también connectors o linking words. A complex sentence contains two or more parts joined with a conjunction. These parts are called clauses. Podemos hacer oraciones de dos partes o más partes, ¿no? Y solamente vamos a añadir estas conjunciones en este caso y ya vamos a formar lo que es la oración. An independent clause expresses a complete idea and could stand by itself. Una frase independiente va a expresar una idea completa y se va a dejar entender por esta misma. Una dependiente no va a hacer eso, va a necesitar de otro complemento, ¿no? Las dependientes y las independientes. ¿Cuándo es una frase, cuándo va a ser una oración dependiente y cuándo va a ser una independiente? You know? Do you remember something about that? ¿Se acuerdan algo de eso? Oraciones dependientes y oraciones independientes. Do you remember? A dependent clause depends on an independent clause in the same sentence in order to have meaning.
¿Cuáles son aquellas que se pueden entender sin otro complemento? ¿Dependientes o independientes? Independiente. Las independientes son aquellas que solitas se les entiende. Pero las independientes necesitamos de un complemento más que nos dé más información de lo que se está hablando. Great. You know. Look at in this sentence. Who wants to read? Who wants Me, to read? teacher. Please. He runs around the park every morning. He's in pretty good shape. He runs around the park every morning, so he's in pretty good shape. Who wants to read the next? Who wants to read the next example? Sería, she likes strawberries, but she hardly ever eats them. Very good. She likes strawberries, but she hardly ever eats them. After we are going to analyze the sentence. The third, who wants to read? My teacher, Please. you should write to her and thank the her for her advice. Look at here. Tenemos dos oraciones. He runs around the park every morning, coma, so he's in a pretty good shape. ¿Tendremos oraciones dependientes e independientes en esta? Yes. ¿Y tendremos una conjunción? Sería so. In this case, in the first one is so. Y la otra sería también un independiente. He runs around the park every morning. So, he's in a pretty good shape. ¿Ambas son independientes o dependientes? La primera, La creo primera creo que es independiente. Y la segunda es dependiente de la primera. sí. También es independiente. ¿También es independiente? Okay. After we are going to analyze how to recognize that. Vamos a ir analizando cómo reconocer estas. Now, look at it in the second. She likes strawberries, but she hardly ever eats them. What happened in the second? ¿Cuál será el independiente? O ambas son independientes, o una es dependiente y la otra es independiente. Bien. Strawberries. Y A creo ver, Now, you should write to her and thank, and you should write to her and thanks her for the present. Miren, acá estamos teniendo dos. Ahí dice, here's your recipe. Independent clause plus conjunction. En la primera, ¿cuál sería la conjunción? Dijo una de ustedes, so, that's great. And the second, but. which one? But. And the third sentence? And. No? And. Look at here. How you recognize them? You generally need a comma
at the end of the first clause, before the conjunction, but comma rules aren't quite flexible in English, so you won't always need a comma. Es flexible en inglés, no siempre van a requerir lo que es la coma. Decíamos, ¿no? ¿Cómo podemos reconocer que sean independientes o dependientes? Un independiente básicamente no necesita de otro complemento. Ambas pueden ser independientes. He runs around the park every morning, so he's in a pretty good shape. En esta podemos dividirla en dos oraciones y ambas se van a entender. Una podemos decir, en el ejemplo de inferior dice, he runs around the park every morning. Necesitamos algún complemento. ¿Se entiende la oración? ¿Se entiende la oración? ¿Se entiende? Sí. Se entiende, no necesitamos otro complemento. He runs around the park every morning. Now, he's in a pretty good shape. ¿Se entiende? So, ahí, he's in a pretty good shape. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Por sí solo no. Hay que saber quién es. Ya, si le quitas el so, Sin el so sí se entiende. sí se entiende, ¿no es cierto? Si le quitamos ese so, ya también es una oración independiente. He is in pretty good shape. Él está en una buena forma, ¿no? En buenas condiciones. Es así, si nosotros, para saber si la oración es dependiente o independiente, si quitamos ese so, se va a entender la oración. Entonces estaríamos hablando, en este caso, the conjunction is so, as you said. You can split this sentence into a full meaning sentence. En este caso podemos separarla en dos oraciones y van a seguir siendo oraciones completas. Como en este caso, como el caso que estamos viendo ahora. Now, what happened with this sentence? She likes strawberries, but she hardly ever eats them. Can we split in two sentences? ¿Podemos separar en dos oraciones esta? Creo que no. Let's try. A ver, tratemos. La primera, ¿se puede? Antes de la conjunción. La primera es independiente. Puede. La primera se puede. She likes strawberries. She likes strawberries. She likes to study music. She likes to dance. ¿No? Ahí. ¿Se entiende? Which word is the conjunction in this part? But. But. Look at here. She likes strawberries. Independiente. But she hardly ever eats them. En la segunda, no se diferencia mucho que sea independiente, ¿no es cierto? ¿Cuál es la palabra que está medio suelta? Them. Them. But what happens if I put strawberries? En vez de them, ¿qué pasa si pongo strawberries? Because we are talking about strawberries. Se vuelve independiente. Se vuelve independiente. Este them, estamos hablando acerca de los strawberries. And we can change with them strawberries. And we can say, she hardly ever eats strawberries. You might think that the second sentence here isn't complete or doesn't make sense by itself.
Eso es lo que creíamos, ¿no? Que la segunda oración no podía generar una oración completa porque no tenía un sentido. As it is, you be right. Todas estábamos correctos. However, you can change them to strawberries, and then it's a complete, meaningful sentence. But she hardly ever eats strawberries. Now is an independent sentence. Ahora ya se cambió a una oración independiente. You can keep adding conjunction and clause for as long as you want. Podemos seguir poniendo conjunciones para hacer las oraciones tantas veces querramos, ¿no? Podemos seguir haciendo. Now, look at in this example. Who wants to read? Who wants to read? My teacher, Please. she likes the strawberries, but she hardly and she doesn't earn much money, so she has to be careful how much she spends on groceries, and fresh food is generally more expensive than canning of frozen produce. So, What do you think? ¿Qué creen? Hemos empezado de una oración y hemos empezado a usar conjunctions o connectors in order to make more complete information. ¿Qué conjunciones pueden encontrar en este párrafo? So, but, and, so, So, but, and. ¿Se dan cuenta? Podemos hacerlo un poco más. So, she needs, so, an idea to complete this. So, she is a student and she must be careful with her money. ¿No? Ahí también podemos terminar con eso. Who wants to translate this paragraph, a little paragraph? ¿Quién quiere traducir este pequeño párrafo? Oh, who wants to read? Oh, I'm going to say read again. Ahora voy a decir a alguien que lea a ver todo al azar. Let me see. Who's going to read? I want to... Nestor, can you? Yes, teacher. Okay, read it. Read it or translate it? Translate first. Okay, let me see. No. Read. Again, the paragraph? Yeah. Yes. She likes strawberries, but she hardly ever eats. I can see that. Eats them, and she doesn't earn much money. So she has to be careful how much she spends on groceries. And fresh food is generally more expensive than canned or frozen products. So, Now, translate it. a ella le gustan las frutillas, pero rara vez o difícilmente las come. Ella no gana mucho dinero, entonces ella tiene que ser muy cuidadosa en cuánto gasta, cuánto va a gastar en los verduras y la comida fresca. Generalmente es más cara que la enlatada y la congelada. Entonces, So she must be careful with her money. No, we can add more information. We can use these conjunctions in order to make more how can I say,
more words, using more information. Podemos usar estas conjunciones para dar más oraciones, escribirlas más. Pero en resumen, ¿de qué está hablando este párrafo? Si tuviéramos que encontrar algo especial en esto, una palabra clave, por decir. Las frutillas. Las frutillas. Ella está hablando de las frutillas. ¿Qué más? De que a pesar que ella le gusta, es bien caro la comida. ¿Pero está hablando de la comida? No, de que O sea, ella le gusta, pero no tiene dinero para comprar. Pero si nos dijeran en este párrafo encuentra la palabra clave, ¿cuáles serían? Generalmente, cuando nos hacen hacer los párrafos, ustedes han visto, ¿no es cierto? Nos dicen, las palabras claves de este trabajo son... Okay, after we are going to talk about that. Esta nos estaría hablando de los strawberries y nos está justificando que a ella le gusta, por qué no puede comprar, nos está diciendo del dinero, e incluso se está yendo a algo que nada tiene que ver. Nos está hablando de los enlatados, nos está hablando de las congeladas y demás, ¿no? De las diferentes variedades. Ok. How to make complex sentence with dependent clause. ¿Cómo podemos hacer oraciones with dependent clause? Do you remember the definition of a dependent clause? Dependent clause. Do you remember? Deben ir acompañadas de una conjunción, un conector. A connector, yeah, conjunction in this case. What else? A dependent clause is a part of the sentence which would not make sense by itself. Una dependiente no va a tener sentido por sí misma. Va a ser una parte de una frase, de una oración. Una dependiente es una parte de una oración que por sí sola no tiene sentido. She is taller than I am. Than I am. Than I am. What happens if we want to sleep in two sentences? ¿Qué pasa aquí si hacemos el mismo ejercicio de separarlas en dos oraciones? ¿Cómo quedaría? Ella es más alta y la otra que yo. O yo. She's tall. She's taller. ¿Se entiende? Si solamente pongo the two clauses are she's taller than La I am. primera sí se entiende. La primera sí se entendería, ¿no? La primera es independiente. But not the second. Than I am. Than I am. Than I am what? With whom? ¿Con quién? The second is dependent. Can you see? The first one, you can't understand the sentence. Isn't the complete sentence, but we can understand. No es una oración completa, pero podemos entenderla. There, linked with the conjunction than. Aquí vamos a unir el linking word than. The second clause than I am is dependent. It doesn't make sense by itself.
It only makes sense and has any meaning if it's attached to the independent clause. Solamente va a tener un significado cuando la unamos a una independiente. You can add a dependent clause with conjunction like if, because, although, unless, wherever. Podemos añadir más información a una independiente usando estas conjunciones. If, because, although, unless, wherever. For example, who wants to read? Teacher, Please. if you late, you'll leave without you. Again, please. Okay, teacher. If you're late, I'll leave without you. Yes. Who wants to read the second? Sería he's broke because he spent all his money on beer. That's happened, no? The third. Who wants to read the third sentence? ¿Quién quiere leer la tercera oración? Teacher, the first word. ¿Cómo se pronunciaría? The third? The first. The first. If you're late, I'll leave without you. No, la primera palabra de la tercera es although. Although. Ok, entonces sería although she spends a lot of time at work, she doesn't get much done. The fourth. Sería I won't do it unless you come with me. Very good. The last one. We can meet wherever you want. Now, what kind of conjunction do we use in the first, second, third, fourth, and fifth? ¿Qué conjunciones estamos usando en la primera? ¿Y cuál sería la dependiente de la primera y cuál sería la independiente? ¿Estamos usando pronombres? Ya, en este caso, ¿cuál sería la conjunción que estamos usando? ¿Qué tipo? En esta, habíamos dicho, hay conjunciones. You can add a dependent clause with conjunction like a. Puedes añadir las dependientes, conjunciones independientes como if, because, although, unless, wherever. Can you see that? ¿Pueden ver estas en esta primera oración? ¿Y cuál sería la dependiente y cuál sería la independiente? The conjunction is if. If, in this case, it is if. ¿Cuál sería la oración independiente? I live without you. I live without you. Esa se entiende. Pero, ¿se entiende if you're late? No. Esa entonces es la independiente. Ah, no, sorry, la dependiente.
la que depende de la primera. Ahora, si ustedes pueden ver, esta puede cambiar incluso de posición. We are going to see after that. Now, in this case, who's the independent and who's dependent? If you're late, si llegas tarde, ¿Cuál sería acá? tú sabes. He's broke because he spent all his money on beer. Podría ser el al. Are, I can see are here in this sentence. ¿Cuál sería la oración independiente y cuál sería la dependiente? ¿Y cuál sería? Perdón, la independiente sería he's broke. Él está arruinado. Ajá. Y la dependiente sería he spent all his money on beer. ¿Y qué palabra las está uniendo a ambas? Because. Because. He's broke. Maybe both we can understand, ¿no? En este caso ambas se van a entender, pero ¿están de acuerdo que la independiente es he's broke? O he spent all his money on beer? Creo que la segunda suena más independiente. La segunda es más independiente, ¿no? Porque ya nos da a entender, he spent all his money on beer. Él gastó todo su dinero en cerveza. On beer. He's broke. Why he's broke? Se puede entender, pero sería algo incompleto. Si analizamos entre estas dos oraciones, ¿cuál es la independiente y cuál es la dependiente? Because is the conjunction in this case. Now, in the third example, The conjunction sería although. Esa es ¿cuál la sería conjunción, ¿verdad? Sí, esa sería la conjunción, que nos está uniendo una con la otra. Ahora, ¿cuál es la independiente y cuál es la dependiente? La independiente sería she spends a lot of time at work y la independiente she doesn't get much done. All of you are agree? Yes. She spends a lot of time at work. She spends a lot of time at work. She doesn't get much done. The fourth. The conjunction is unless. Unless. Depende. ¿Cuál sería la dependiente e independiente? You won't do it. You won't do it. You come with me. You come with me. I won't do it. You come with me. You come with me or I won't do it.
La independiente sería You come with me y la dependiente I want to do it. I won't do it. No haré eso. ¿No? Al menos que tú vengas conmigo. Pero ambos podrían ser independientes. ¿No es cierto? En este caso, both can be independent. Pero si tuviéramos que decir una que es dependiente, ¿cuál es la más completa en este caso? You come with me. You come with me. En este caso. The last one. Esta está más fácil. We can meet wherever you want. The conjunction is wherever the first part is independent. We can meet. We can meet. Esa sería la independiente. You want la dependiente. Often you can change the order of the two clauses if you want, so you can say, if you're late, I leave without you. Si tú llegas tarde, yo me iré sin, no, yo me iré sin, ¿cómo traduciríamos? Without you. Sin ti. Notice that there's a comma between the two clauses. If the dependent clause is first, but not if the independent clause is the first. What's the difference between this complete sentence and the ones you say in part 4? ¿Cuál es la diferencia? Who wants to translate notice that there's a comma between the two clauses? ¿Quién quiere traducir? ¿O quién nos explica, a ver, en sus palabras, esta partecita? Who wants to explain us? Tenemos una coma entre ambas, sí. En este caso, nos está dando una idea. Si tenemos ese tipo de cuál es dependiente y cuál es independiente. Generalmente, ¿dónde va a venir la independiente? ¿O después de qué va a venir después de qué va a venir la dependiente? De la coma. Ver. ¿Any idea? ¿Alguna idea? ¿Cómo podemos saber o tener en esta oración, por ejemplo, no estábamos muy seguros cuál es la dependiente o la independiente? I won't do it unless you come with me. Ambas pueden ser independientes, pero
Si leemos esto, ¿qué pauta tendríamos? ¿Dónde estaría la dependiente? Who wants to translate? ¿Qué tenemos que notar? Tenemos que notar que hay una coma entre las dos frases. Si la dependiente es primero, pero no la independiente, en este caso no es primero. O sea, podemos cambiar ambas, ¿no? Una puede ser la dependiente, la otra independiente, o una dependiente y la otra dependiente. No siempre vamos a tener un orden, que decir, las independientes van primero y después las dependientes. Puede haber este cambio. Podemos decir, I live without you if you're late. Podemos cambiar y se sigue entendiendo la oración. Podemos hacer eso. We can change a position entre la dependiente y la independiente. Teacher, Yes? en la segunda oración, cuando lo ha cambiado, ¿qué pasa con la coma? Ya no tenemos la coma. Ah. Look at. Cuando lo cambiamos, la coma ya no está. Ajá. Ah, ya. Thank you. Cuando cambiamos solamente. ¿Se acuerdan que les dije que en inglés la coma también se puede obviar? Que necesariamente no tiene que estar. En algunas oraciones se las puede obviar. Look at, here is the example. If you are late, la coma en este caso me ayuda a separar lo que es una oración dependiente de una independiente. Pero este if, ya me está haciendo esa separación. I live without you if you are late. Sé que esa es la conjunción. Por eso puedo obviar lo que es la coma. Pero en la primera oración no. Mi conector está al inicio. En este caso el if es condicional, ¿no es cierto? Here you can split the sentence in two. Aquí no podemos separar la oración en dos partes. Well, you can't, but one of the two parts won't make sense. Si lo separamos, una de ellas no va a tener sentido. If you're late, I live without you. Ahora sí se nota más cuál es la dependiente y la independiente. I live without you if you're late. Aquí, más que todo, la primera sería, ¿no? If you're late, I don't know what's going to happen. La primera, con la segunda, sí se puede notar cuál es la independiente y la no, ¿no es cierto? Podemos, pero no hay un sentido en la oración. I live without you is an independent clause.
So, it makes sense by itself. Se entiende por sí misma. But the other clause, if you're late, is dependent. And it doesn't make sense by itself. It needs something more to make it complete. Necesita algo más para hacer una oración completa. Another common structure is relative clause using relative pronouns like who, which, or what to link to clause. Vamos a usar también otras que nos van a ayudar a unir dos oraciones, dos frases. That's, who wants to read? The first one. That's. Can I say that, teacher? Please. That's the guy who shouted at me. The second. Me, teacher? Please. I have no idea what's going on. Yes. The third. Who wants to read the third example? El tercer ejemplo, ¿quién quiere leer? Vendría a ser, they gave us a cake which was made from bread betrayed. Now, where is the conjunction in the first sentence? Who? Who? In the second? What? What? Just what? What? The third? Which? Which? In this case, the dependent clause goes after the independent clause. Como pueden ver, en estas están viniendo al revés, ¿no? Las dependientes están viniendo después de las independientes. En la primera oración, ¿cuál sería la dependiente y cuál la independiente? Who wants to translate the first? ¿Quién quiere traducir la primera? Ese es el chico que me gritó. That's the guy who shot at me. ¿Cuál sería la dependiente? Dependiente sería shot at me. That's the guy. Ese es el chico. Como dice acá, the clause goes after the independent clause. ¿Se entiende cuáles son las dependientes y las independientes? ¿Podemos reconocer? ¿Se entiende, chicos? ¿Se entendió cuáles son las dependientes y cuáles son las independientes? Chicos, ¿se entendió? Yes. Sí, ¿no? Yes. Sí, se entendió cuáles son las independientes y que necesitamos identificar lo que son los conectores y ahí vamos a poder... Inicio, justificar. Now, look at here. En
En este párrafo podremos encontrar oraciones dependientes e independientes, ¿y cuáles serían? ¿Qué encuentra más acá? ¿Dependientes o independientes? ¿Encontramos ambas, dependientes e independientes? Yes. A ver, ¿cuáles serían independientes? Oraciones independientes. Tia is quite the most popular. Tea is quite the most popular. And also the cheapest. Si solamente analizamos, tea is quite the most popular and also the cheapest. ¿Cuál sería la dependiente y la independiente? La independiente sería this quite the most popular y la dependiente sería and also the cheapest. ¿Y cuál sería el conjunction? And And. Ahora sí se entiende, ¿no? Podemos identificar eso. Also, the cheapest. Another example, otro ejemplo en esta. People drink their tea in different ways. Sería una independiente. People drink their tea in different ways. So, some like it with sugar. Aquí en vez del punto le podemos poner coma. Pero si tenemos punto, todo esto sería independiente. Yes. ¿No? Si esto fuese coma, esta sería dependiente hasta sugar. Y el conector sería el some. Like it with sugar. Some like it with sugar, some without. Another example, otro ejemplo. Sería una independiente también la que le sigue. Some drink it with milk. Some sería el conector. Some like it with sugar, some like it with sugar, some without. ¿Y cuál sería la dependiente? ¿Y cuál sería la independiente? Some like it with sugar, some without. The part independent is some like it with sugar. Yes, some like it with sugar. Ahí se entiende. A algunos les gusta con azúcar. Some like it with sugar. Some without. Y algunos sin. ¿Sin qué? En este caso estamos refiriéndonos al azúcar. Dependiente, independiente. Dependiente. No sé. ¿Cuál sería la dependiente? Some without. Some without. Without. ¿Podemos encontrar otro ejemplo? Dependiente, independiente. The same with the last part. The part independent is some drink it
with milk, and the part dependent is some with lemon. Yes. Some drink it with milk, se entiende. Algunos toman con leche. Y otros with milk, some with lemon. Who wants to read all the paragraph? ¿Quién quiere leer todo el párrafo? Yo Can I podría, try, teacher? Try. You have to practice and try to read. The second person, please. La segunda persona que dijo yo. todo el párrafo, ¿verdad? Yeah. No, nowadays in England, tea is quite the most popular and also the chips of drinks. People drink their tea in different ways. Some like it with sugar, some without. Some drink it with milk, some with lemon. Yet one way or another, just about everyone drinks tea. This, however, has not always been the case. During the last century, when tea was very expensive, it was kept locked up and the lady of the house and the key. Tea drinking then was quite a ceremony. Está bien. Reserved for the evenings at breakfast, everyone drank beer. Ok. En la última parte, ¿hemos podido encontrar oraciones dependientes e independientes? Any one of you? We have an. Aquí tenemos an. Miren, ¿cómo podemos encontrar una dependiente de una independiente, hacer en ese sentido cuando veamos los ejemplos de las conjunciones? Acá tenemos an, acá tenemos when. If, without, although. It was kept locked up, and the lady of the house had the key. Ya hemos encontrado aquí una oración, una dependiente y otra independiente, o ambas independientes. Ya. During the last century, when tea was very expensive. During the last century, when tea was very expensive. Tenemos el when. ¿Cuál sería la dependiente y cuál sería la independiente? ¿O ambas son independientes? The part dependent is during the last century, and the part independent is when tea was very expensive. Yes. Cuando el té estaba demasiado caro, cuando el té estaba demasiado caro. During the last century, esa es independiente. ¿O es dependiente? Independiente. Durante el siglo pasado, ¿no sería independiente? Durante
Last century. Es qué pasó durante el siglo pasado. Sí. Pero cuando nos dice que el té era más caro, cuando el té era más caro, ya nos dice qué era lo que es más caro. El té. Entonces, ahí vamos a ir viendo que también nos van a ayudar algunas preguntas a poder identificar esto de los independientes y los dependientes, ¿no? Y eso en análisis de oraciones es donde más se puede resaltar eso. Now, look at the next example. Can you read some sentence? ¿Pueden identificar alguna oración dependiente e independiente? By all means, study the technique of climbing if it interested you. ¿Cuál sería, para terminar, la dependiente y cuál sería la independiente? ¿O ambas son independientes? Any one of you? La dependiente sería if it interests you. Independiente, if it interests you. All of you are agreeing? ¿Están de acuerdo todos? Any idea? Sí, ¿Alguna idea? Dependiente. ¿Todos de acuerdo? All of you are agreeing? Yes, Okay. teacher. We are going to check that in the cabinet. Vamos a revisar un poquito más de este tipo de oraciones dependientes, independientes, en gabinete. ¿Ok? Okay, teacher. We are going to make a sentence for this kind of... Vamos a hacer oraciones en este tipo. Now, just that for today. Oh, teacher, Yes? talking about laboratories, I passed the test, so do I have to be in this laboratory? No, you don't have. Oh, okay. If you pass the test, you don't have to be here. Okay. So sad. Thanks. Why so sad? You know English, that's why you don't have to be here. You have to study biology, no, the other subjects. Okay, thanks, teacher. Claro, ese es el propósito, ¿no? Los que han aprobado inglés ya no necesitan estar, es más, no les voy a contar sus trabajos. Los voy a eliminar del Moodle y de gabinetes. Teacher, Okay, teacher. Thanks. si ya salieron las notas, ¿cómo nos van a reordenar para los gabinetes? No, nada. Simplemente no pasas clases esos días. Tienes libre. No, los que, o sea, los que seguimos en clases, los que no hemos dado el examen. Los que han dado el examen y han aprobado, directamente no entran a clases. O sea, sí